Muy buenas tardes, señoras, señores, autoridades civiles y militares. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, que auguro interesantísimo, tanto por el tema de que vamos a tratar como por el ponente que va a pronunciar su conferencia. Vamos a hablar de un asunto que nos interesa prácticamente a todos y en mayor o menor medida, evidentemente, pero que, como es rayano en lo desconocido, pues siempre será interesante conocer lo más que podamos sobre el asunto. De manera que vamos a empezar, y en primer lugar tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, que va a leer el acta de la conferencia. Buenas tardes. Con permiso. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de octubre de 2024, recogida en el acta número 407, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2025-2026 la conferencia titulada El universo en general, desde los sistemas planetarios al Big Bang, a cargo del excelentísimo señor don Rafael Rebolo López, doctor en astrofísica y exdirector del Instituto de Astrofísica de Canarias. Será presentado por el ilustrísimo señor don Fernando Belizón Rodríguez, académico de esta. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Belizón Rodríguez para presentar al conferenciante. Presidente, con la venia. A modo de pequeña introducción, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos compañeros académicos, señoras y señores que habitualmente nos acompañáis en nuestras sesiones académicas, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este Centro de Congreso Cortes de la Real Isla de León. ¿Qué es la astrofísica? ¿Para qué sirve? Los especialistas en astrofísica se dedican al estudio del cosmos mediante la observación directa y el examen detallado de eventos celestes. Esta rama científica demanda que se tenga un dominio profundo de las matemáticas, la física y la astronomía, además de competencias técnicas y capacidades de observación desarrolladas. La astrofísica es una ciencia interdisciplinar en la que los principios de la física se aplican a la astronomía para estudiar los objetos celestes y fenómenos astronómicos. Los astrofísicos y astrónomos estudian la luz que emiten los cuerpos celestes del universo con la ayuda de telescopios y determinados sistemas ópticos muy avanzados. Las metas científicas de la astrofísica son asombrosas. Actualmente, los grandes observatorios han sido planificados con una sofisticada y muy variada instrumentación y un sinfín de telescopios que están actualmente en misión. Dichas misiones actuales abarcan una serie de programas de todo tipo: estudios de galaxias, formación de estrellas, agujeros negros, planetas que giran alrededor de otras estrellas, búsqueda de indicios de vida en otros mundos, la formación de nuevos sistemas planetarios, etcétera, etcétera. Existen determinados y diferentes estudios de planificación con el tiempo para cubrir los plazos previstos de trabajo en las fechas adecuadas, estudios y estrategias dirigidas a descubrir el origen, la estructura y la evolución de nuestro cosmos. Paso a continuación a exponer parte del extenso currículum de don Rafael Rebolo López, que es nuestro conferenciante de hoy. Don Rafael Rebolo López nació en Cartagena en el año 1961. Se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada en el año 1984 y obtuvo el doctorado en Astrofísica
por la Universidad de La Laguna. Es profesor de investigación de ciencias físicas del CSIC, no veo bien, desde 1998. Desde 1994 es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde fue responsable de la División de Investigación desde 1997 a 1999. Desde 2002 es también profesor externo honorario del Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg. Director del Instituto de Astrofísica de Canarias entre 2013 y 2024, con más de 600 artículos de investigación publicados en las más importantes revistas internacionales de astrofísica, incluidos 16 en Nature y Science. Ha dirigido numerosos proyectos en el ámbito de la cosmología y la física estelar y subestelar y exoplanetas. Ha recibido más de 70.000 citas en la literatura científica. Sus investigaciones recogen contribuciones pioneras en el estudio del fondo cósmico de microondas, los agujeros negros estelares, la búsqueda de planetas extrasolares tipo Tierra y la caracterización de enanas marrones y estrellas de tipo solar. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales sobre estos temas en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en la Universidad de La Laguna. El profesor Rebolo y su equipo son los responsables del descubrimiento de las primeras enanas marrones en nuestra galaxia, en el año 1995, y de varios planetas gigantes extrasolares aislados de estrellas en el año 2000, así como de la aportación de pruebas empíricas en 1999 de la conexión física entre las supernovas y los agujeros negros. Ha sido pionero en España en la investigación experimental del fondo cósmico de microondas, dirigiendo desde 1986 varios experimentos y proyectos de instrumentación avanzada para medir las prioridades de esta radiación. Ha creado el Laboratorio de Fondo Cósmico de Microondas en el Observatorio del Teide. Fue miembro del Consejo de Administración. El currículum es súper extenso y no tengo más remedio que darlo, la verdad. Además, la letra es muy pequeña, es pequeñísima y no veo un duro, no veo nada. O casi nada. Es codirector del proyecto Espresso, un espectrógrafo de alta precisión para la detección de exoplanetas. Fue miembro del Consejo de Administración del Gran Telescopio Canario de 10,4 metros y del Consejo de Administración del Telescopio Cherenkov. Ha participado en varias docenas de comités científicos de congresos. Ha dirigido varias escuelas internacionales en astrofísica y ha impartido seminarios de investigación en más de 60 instituciones y centros de investigación. Sociedades y distinciones a las que pertenece: es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias. Ahora está en blanco el papel y se ve estupendamente. Es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, académico de la Real Academia de Ciencias de Canarias, académico de honor de la Academia de Ciencias de la región de Murcia, doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Cartagena, miembro del Max Planck Society, miembro de la Sociedad Española de Física, Sociedad Española de Astronomía Internacional, de la Unión Astronómica Internacional, perdón. Premios y galardones con los que cuenta: Premio Iberdrola a las Ciencias y Tecnología, Premio Jaime I de Investigación, Premio Canarias de Investigación, Medalla de Honor del Fomento de la Invención de la Fundación Cabrerizo, Premio Jules Janssen de la Sociedad de Astronomía de Francia, miembro de consejos de dirección de grandes instalaciones científicas, consejero del Gran Telescopio Canario. También ha creado un nuevo centro tecnológico
de ópticas y espaciales del IAC. Estoy terminando ya. Ha trabajado en microsatélites, que ha tenido como resultado la construcción y puesta en órbita de las cámaras infrarrojas del proyecto Drago. En fin, profesor, muchas gracias por la paciencia y espero haber superado con nota. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando Belizón. Que no se ve. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor don Rafael Rebolo López para pronunciar su conferencia. Muchas gracias. Nosotros vamos a bajarnos para poder ver. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad que me brinda la Academia, la Real Academia de San Romualdo, para poder dirigirme a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y por esta oportunidad de hablarles de mi pasión científica, que es la exploración del universo. El título ya lo indica. Voy a intentar hacer un pequeño recorrido por aquellos problemas que yo considero que son de especial interés en la astrofísica actual, y transmitirles pues, algo del conocimiento que tenemos los astrofísicos sobre el universo en el que vivimos. Estamos en el planeta Tierra, que forma parte de un sistema solar que está integrado en una galaxia que conocemos como la Vía Láctea, y la cuestión es que desde hace 400 años, poco más de 400 años, desarrollamos tecnologías. Aquí tiene el telescopio de Galileo, el padre de la observación astronómica, con instrumentos avanzados, en su época el más avanzado. Exploramos el universo con estos instrumentos que nos permiten ver más allá de lo que captan nuestros ojos. Y gracias a esos instrumentos hemos podido descubrir un universo que es intrigante, que es misterioso y que es fascinante. Y espero poder transmitirles a ustedes por qué. Ahora estamos construyendo en Europa, realmente Europa está construyendo este telescopio en Chile. Es el más grande que nunca la humanidad ha proyectado. Fíjense en el vehículo que hay en la esquina inferior derecha, para darse cuenta del cambio que ha supuesto la tecnología en estos 400 años. Telescopio, tuve el honor de participar en el grupo de ciencia que lo definió hace ya bastantes años, llevamos 15 años de construcción. Se espera que esté listo para el año 2030, y entre uno de sus principales objetivos científicos es tratar de captar signos de actividad biológica en los planetas que estamos descubriendo alrededor de otras estrellas. Y por tanto, tratar de responder si la vida es un fenómeno exclusivo de nuestro planeta o si la vida ha podido desarrollarse en cualquiera de sus formas en algún otro sistema planetario. Les voy a hablar de estos temas a lo largo de la conferencia. De hecho, esta es la pequeña guía que voy a seguir, que ya les anticipo. Empezaremos con los planetas como la Tierra en otros sistemas planetarios. Seguiremos hablando de cuál es el final de las estrellas, de las supernovas, de los estallidos de explosiones de rayos gamma, los fenómenos más energéticos del universo actualmente, de los agujeros negros, de las ondas gravitacionales, de cómo se forman las galaxias y de cuál fue, según entendemos ahora, el origen del universo y de sus formas de energía. De esto va la conferencia, espero que sea de su interés, pero voy a comenzar pues posicionándonos en ese universo. Esta es la superficie del planeta Tierra, lo que ven en esta animación. El planeta Tierra forma parte del sistema solar, y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de desplazar este planeta y colocarlo a la distancia que se encuentra nuestro Sol, a 150 millones de kilómetros. Así que el planeta Tierra lo vamos a llevar a la distancia del Sol para que ustedes tengan una idea del tamaño relativo de nuestro planeta con el Sol. Ese puntito negro que ha quedado
allí, en la imagen, ese es nuestro planeta si lo ponemos a la distancia del Sol. Ya pueden darse una idea del tamaño de una estrella como el Sol, que es una estrella modesta comparado con otras que llamamos gigantes. Esta es una estrella relativamente pequeña. Nuestro Sol es una estrella bastante normal, como él. Hay cientos de millones en nuestra galaxia y, como les explicaré después, hay miles de millones de galaxias en el universo. El Sol, con ser una estrella modesta a escala universal, es fundamental para la vida en la Tierra. Es un inmenso horno nuclear. En su interior se producen reacciones nucleares, que es la fuente de energía. La fusión del hidrógeno es la fuente de energía que nos llega del Sol. Esa radiación que se produce gracias a procesos nucleares en su interior es lo que nos da la vida aquí. Y pues en nuestro instituto, el Instituto de Astrofísica de Canarias, se investigan las propiedades del Sol, por supuesto. Yo no les voy a hablar hoy de la física solar porque no aparece en el guión. Podría estar 2 conferencias hablando de esto, pero hoy les voy a hablar de la exploración de los sistemas planetarios. Y para eso, primero, permítame que les presente nuestro sistema planetario, que consta de 4 planetas de tamaño similar al de la Tierra. Fíjense que la Tierra está aquí, marcado con esa flecha, y tenemos a la izquierda Venus, a la derecha Marte, esos pequeños, más pequeños que la Tierra. Después tenemos Júpiter, mucho más grande, Saturno, Urano, Neptuno. Esto es nuestro sistema planetario. La exploración de Marte, por ejemplo, la hemos hecho ya con naves que han visitado ese planeta, hasta el punto de que esto es una animación real. Es decir, esta es la superficie del planeta Marte, reconstruida en base a los miles de vídeos que han tomado las naves que han explorado este planeta. Discutimos si en Marte ha podido existir vida o no, y todavía no tenemos una respuesta a esa pregunta. Quizás las siguientes misiones espaciales que se están proyectando puedan entrar al interior, taladrar la superficie y quizás explorar en el subsuelo si las condiciones pueden darse para una vida similar a la que hay en la Tierra. La superficie es muy fría, la atmósfera es muy tenue y en la superficie no hemos detectado todavía signos evidentes de vida. Por tanto, no sabemos si en Marte, que es el planeta que mejor hemos explorado, si ha habido vida en alguna ocasión. Ahora mismo no sabemos si existe vida. Además, si vamos más lejos de Marte, encontraremos el cinturón de asteroides, que está bien que sepan que son rocas que pueden tener este tamaño relativo al planeta Tierra. Son rocas. Hay millones de estos asteroides en el cinturón y con relativa frecuencia, por colisiones o por otros fenómenos de interacción, algunas de estas rocas, que pueden tener kilómetros de tamaño, se acercan hacia las zonas del interior del sistema solar y cruzan no muy lejos de nuestra órbita. Son un peligro y ahora mismo hay un sistema de detección de posibles asteroides peligrosos por su potencial impacto en la Tierra, y por supuesto les quiero tranquilizar de que los astrónomos estamos muy concienciados de que el riesgo que pueden suponer este tipo de objetos hay que minimizarlo con estudios continuos de sus órbitas, y en eso estamos. Ahora ya las agencias espaciales han desarrollado tecnología para poder llegar hasta uno de estos asteroides y desviarles de su órbita en caso de que pudiéramos detectar una potencial colisión con nuestro planeta. Los asteroides, claro, tendríamos que caracterizarlos todos y todavía no lo hemos hecho, pero están en camino de ser caracterizados todos los que tienen más de 100 metros de tamaño, de diámetro. Vuelvo a Júpiter, el planeta gigante, y a Galileo, que fue quien identificó su naturaleza por primera vez, comprendió su naturaleza como un mundo. Después demostraríamos que era de una dimensión muy superior al tamaño de la Tierra, pero comprendió que era un mundo porque él detectó sus lunas. Y bueno, esta mañana he tenido la oportunidad de volver a ver el libro de Galileo, donde anunció la detección de las lunas alrededor de Júpiter, y aquí tienen el diagrama en donde él, en ese enero de 1610, durante 15 o 16 días, fue dibujando lo que observaba. Esas 4 lunas son esas estrellitas que él dibuja alrededor del círculo, son las que ustedes conocen como Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Para que se hagan una idea, pues Ganímedes tiene
pues un radio que es un tercio del radio de la Tierra, es decir, más pequeño que es una luna. Los demás son más pequeños todavía. Y bueno, él fíjense que cambian de posición. Él se dio cuenta de que esos objetos que veía cerca de Júpiter, por cierto, si tomamos un telescopio pequeño, de astrónomo aficionado, la imagen que ven abajo, esa imagen es una imagen que pueden ver ustedes con cualquier telescopio pequeño que al alcance de cualquiera. Bueno, pues son las 4 lunas de Júpiter. Él comprobó que las lunas estaban orbitando alrededor de Júpiter y, por tanto, comprendió que había algo, alguna fuerza, que era capaz de hacer girar los objetos alrededor de otros. Por supuesto, consolidó la teoría de Copérnico. También tuve hoy la oportunidad de ver una primera edición de la obra de Copérnico en el Observatorio Real de San Fernando. Entonces, confirmó la teoría heliocéntrica, es decir, que los planetas giran alrededor de el Sol, igual que estas lunas, él comprobó que giraban alrededor de Júpiter, por alguna fuerza que después Newton determinaría que es la fuerza gravitatoria, y su comportamiento, etcétera, nos lo legó Newton para la física, y hasta hoy día pues seguimos utilizando las leyes de Newton que permiten explicar el comportamiento de estos astros en primera aproximación. El diámetro de Júpiter es 11 veces el de la Tierra y la masa es unas 300 veces superior. Es un planeta gigante, es de los que llamamos planetas gigantes. Saturno es el siguiente, cuando nos alejamos, bueno, pues muy conocido por los anillos de material que tiene alrededor. Estos planetas gigantes han sido los primeros que hemos podido detectar alrededor de otras estrellas, porque su efecto gravitatorio sobre la estrella es más notable. Pero desde el año 95, en el que se descubrió el primer planeta alrededor de una estrella, una de las 100.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia, como digo, después del año 95, en el que se descubrió el primer planeta alrededor de otra estrella como el Sol, pues hemos descubierto ya unos 6.000 sistemas planetarios. ¿Cómo se hace esto? Pues tomamos la luz de una estrella, por ejemplo ese círculo, todo esto son estrellas, en una imagen normal y corriente del cielo nocturno, dispersamos la luz en todos sus colores, aquí muy pocos colores, normalmente la dispersamos en decenas de miles de colores para poder caracterizar la luz de una estrella y detectar la huella de los átomos que hay en la atmósfera de esa estrella, que son esas líneas que parecen un código de barras de supermercado. Igual que caracterizamos un producto en el supermercado con un código de barras, nosotros caracterizamos una estrella con su código de barras, que es un código producido por transiciones en los átomos de la atmósfera de la estrella. Y con esos espectros, que es la palabra que nosotros utilizamos para determinar esas propiedades de la luz que nos envían las estrellas, con eso construimos estos espectrogramas y a partir de ahí nos fijamos con mucho cuidado dónde están las posiciones de esas líneas que ven ustedes que caen, que son las correspondientes a las transiciones de estos átomos. Y con la posición de esas líneas, medidas con telescopios no muy grandes, como estos que ven aquí en el observatorio del Teide en Tenerife, en nuestra isla, con telescopios de tamaño medio, ya podemos determinar por la posición de esas líneas y por un fenómeno físico que se llama efecto Doppler, que no tengo... Bien, les voy a comentar muy brevemente. Vamos a poder determinar la velocidad de las estrellas, y eso es fundamental para saber si una estrella tiene un sistema planetario o no. Este es nuestro gran telescopio Canarias, el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo que ha construido nuestro país, nuestro instituto. Está en funcionamiento y está equipado para poder hacer este tipo de determinaciones. Pero como digo, no necesitamos utilizar este telescopio para identificar sistemas planetarios. Lo necesitamos para estudiar las atmósferas de esos planetas y poder ver su composición química. Europa tiene 4 telescopios un poco más pequeños, cada uno de ellos de 8 metros, pero el conjunto de esos telescopios es muy potente. En el subsuelo de este observatorio, que está en Paranal, en el desierto de Atacama, en el subsuelo hay un laboratorio donde nosotros, nuestro instituto, en colaboración con institutos de Suiza, de Italia y de Portugal, ha construido el espectrógrafo, el equipo para hacer espectrogramas más preciso del mundo para astronomía. Todavía
sigue siendo el más preciso después de su inauguración en el año 2018. Tuve la suerte de ser codirector de este proyecto y es un instrumento que combina la luz de los 4 telescopios que tiene Europa en Chile, llevándola al subsuelo, donde en el laboratorio está ese equipamiento que ven allí. Hay una persona, para que se hagan una idea, dentro de esa cápsula de vacío tenemos un sistema ultra estable, un sistema óptico que nos permite hacer esa dispersión de la luz y medir con extraordinaria precisión la posición de esas líneas de los átomos de las estrellas, que nos dice la velocidad de la estrella. La velocidad es la clave de la técnica que se empleó en el año 95 para descubrir el primer planeta alrededor de otra estrella. El cambio de velocidad de una estrella, que en teoría una estrella, si no tuviese compañero, la estrella debería tener una velocidad constante y navegar por el universo con una velocidad constante. Si tiene un compañero planetario, como ven en esa animación, la estrella está obligada a girar alrededor de un punto imaginario, matemático, pero está obligada por las leyes de la física, y lo hace a girar alrededor de ese punto. Y al girar, su velocidad con respecto a nosotros cambia. Somos capaces de determinar ese cambio de la velocidad. Y cuando vemos que una estrella cambia su velocidad, debemos inferir que es porque tiene un compañero, y somos capaces, utilizando las leyes de Newton, las leyes de Kepler, somos capaces de determinar las características de ese compañero. Fíjense cómo las líneas del espectro van cambiando conforme la estrella está girando, y por supuesto el planeta gira también alrededor de ese centro de masas común. Bueno, pues esta es la base de la técnica que hemos utilizado para detectar sistemas planetarios, y en estos 30 años que han transcurrido hemos sofisticado las técnicas para medir velocidades hasta el punto de que nuestro instrumento es capaz de medir la velocidad de una estrella con una precisión mejor que 10 centímetros por segundo. Una estrella que se encuentra a años luz de nosotros, por tanto a miles y miles de millones de kilómetros. Ese instrumento es capaz de medir con una precisión de 10 centímetros por segundo que ningún otro instrumento en el mundo ha conseguido. Pero esa es la velocidad, la precisión que uno necesita para poder darse cuenta de que hay un planeta como la Tierra alrededor de una estrella como el Sol. Si no alcanzas esta precisión, no puedes detectar ese planeta. Y bueno, pues utilizando esta técnica hemos confirmado ya plenamente, les voy a mostrar los datos científicos, les voy a explicar, tendrán que creerme porque no voy a entrar en más detalle, en este sistema que conocemos como Alpha Centauri, que es el sistema más cercano de estrellas a nuestro Sol, hay una estrella que se llama Próxima Centauri. Bueno, hemos podido confirmar la existencia de un planeta que se llama Próxima b, es el nombre que ha recibido. Nosotros hemos descubierto que además hay otro que se llama Próxima d, le vamos dando letras para determinar el nombre de cada planeta, y hemos confirmado que en la estrella más cercana podría existir un planeta de un tamaño, de una masa y de una temperatura superficial parecida a la Tierra. Y es muy sorprendente que en la estrella más cercana, donde podemos hacer este tipo de medidas, hayamos detectado un planeta de estas características. Primero, trabajo liderado por el español Anglada Escudé, en el año 2016, con poca calidad de los datos, ven ustedes esa nube de datos, ya sugirió la existencia del planeta. Nosotros, con el instrumento que elaboramos para esto y otros objetivos científicos, pudimos mejorar. Es la misma señal, pero medida con muchísima más precisión. Ese cambio, esa curva roja, determina la masa del planeta con gran precisión. Sabemos que es parecido a la Tierra y no es el único. Este año pasado, con el mismo instrumento, en la segunda estrella más cercana al Sol, hemos descubierto otro sistema planetario que tiene planetas de masa similar a la Tierra, aunque este puede tener una temperatura superficial parecida, y los que hemos descubierto en la segunda estrella tienen temperaturas de unos 50-100 grados más elevadas que el promedio de la temperatura superficial de la Tierra. Con un satélite que la NASA construyó y que nombró con el nombre del famoso astrónomo Kepler, se han descubierto en estrellas mucho más lejanas 68 planetas que podrían tener el tamaño de la Tierra. Y en este caso se ha utilizado una técnica diferente que trata de medir eclipses de planetas en otras estrellas. Conocemos todos los eclipses en nuestro sistema planetario, los eclipses de Sol, etc. Tendremos un eclipse muy importante este año, en agosto.
Los planetas que hay en otras estrellas también eclipsan a sus estrellas y lo podemos detectar. Y bueno, pues una caída en la luminosidad como la que ven ahí nos indica que un planeta está cruzando delante del disco de su estrella y provoca un eclipse. Y esto nos permite hacer una estadística. Este satélite de la NASA lo que hizo fue hacer una estadística extraordinaria. Nuestra investigación se centra en las estrellas más cercanas al Sol y no son susceptibles de presentarnos eclipses porque es una cuestión de pura geometría. Necesitamos hacer 1000 estrellas para poder detectar una que eclipsa. No, si todas tuvieran sistemas planetarios, la probabilidad de eclipse es una cuestión puramente geométrica y necesitas investigar 1000. Este satélite investigó 100.000 y detectó más de 1000 sistemas planetarios con esta técnica. Pues bien, gracias a eso sabemos de la ubicación de muchos planetas de tamaño terrestre, pero lo más importante que sabemos es la estadística, es dar contestación a la pregunta de, pero bueno, ¿y cuántos hay? Está muy bien, fíjense, por lo menos un 50% de las estrellas sabemos que tienen sistemas planetarios, de los cuales un 20% sabemos que son planetas de tamaño terrestre. Hay 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Entonces ya pueden ir calculando que previsiblemente hay entre 1.000 millones y 10.000 millones de planetas similares a la Tierra, que todavía no sabemos dónde están. Desgraciadamente, pues es un proceso largo y vamos a ir progresando en este conocimiento, pero hoy por hoy solamente les puedo decir que en las estrellas más cercanas ya hemos detectado planetas de tamaño terrestre. Y lo más importante es que en nuestra galaxia hay un número similar de planetas que de estrellas, algo que durante estos 30 años hemos podido asentar científicamente. Lo que todavía no hemos podido establecer es si alguno de ellos realmente es como la Tierra. Y eso es objeto de investigación. Es decir, queremos saber si alguno de estos planetas tienen continentes, océanos, atmósferas, pero para eso necesitamos los telescopios más grandes que podamos construir para poder analizar con propiedad las condiciones de las atmósferas de esos planetas. Ahora mismo, con los telescopios de 8 y 10 metros que yo les he comentado, podemos hacer imágenes donde se ven planetas alrededor de una estrella. La estrella está ocultada por una máscara, por eso se ve ahí una mancha extraña. Pero lo que he marcado allí como C, B, C, D, E, son planetas que tienen 8, 9, 10 veces la masa de Júpiter. MJ quiere decir masa de Júpiter, es decir, son planetas gigantes. Y con los telescopios más grandes del mundo ahora podemos hacer imágenes de esos telescopios sin resolver su superficie. Es decir, sabemos que es un punto luminoso y que es un planeta porque gira alrededor de la estrella, y son gigantes. Pero claro, nuestro objetivo es llegar a los planetas terrestres que tienen tamaño similar y condiciones similares a la Tierra. Todavía estamos lejos de esto. Necesitamos una nueva generación de telescopios y esperamos a partir del año 30, con ese nuevo telescopio que está ahora en construcción, avanzar en este campo. De hecho, el objetivo es analizar la atmósfera de los planetas más cercanos, por ejemplo, Próxima B, con ese nuevo telescopio, podrá ser analizada y ver si tienen en la atmósfera agua, ozono y dióxido de carbono, porque estos tres gases simultáneamente en una atmósfera nos dicen que posiblemente haya actividad biológica. No lo garantiza totalmente, pero todas las simulaciones que hemos hecho indican que esta combinación sin una actividad biológica persistente en un planeta es muy difícil que exista. Nosotros tenemos, por supuesto, oxígeno, agua, dióxido de carbono, en pequeña cantidad, afortunadamente, y nitrógeno en nuestra atmósfera, y lo que buscamos es espectros, ahí ven el espectro de la Tierra, que determina esto, similares al de la Tierra. Todavía, eso, como digo, es una investigación que se podrá desarrollar en la próxima década y confío en que podamos, con este telescopio, que ahora está en construcción, aquí tienen un modelo mucho mejor, pues empezar este tipo de investigaciones. Nosotros, este está en Chile, no muy lejos de los 4 telescopios que les mostré, pero nosotros tenemos un proyecto también para La Palma, para que tenga un telescopio, en este caso de 50 metros. Nuestro grupo está trabajando en el diseño de un telescopio muy distinto en su configuración, también de mucho menor costo, para poder liderarlo si es posible desde España. Ahora mismo estamos construyendo un prototipo que tiene 3,5 metros, pero ya ven allí lo que aspiramos a llegar a construir. Está diseñado para poder cancelar la luz de la estrella y ver lo que hay alrededor. Es lo que llamamos un coronógrafo. Que, por cierto, la coronografía y la actividad de las coronas pues es un tema muy interesante en física solar.
De aquí voy a saltar ahora pues, a hablar de la exploración de otras estrellas y los sistemas planetarios de manera sistemática. Vemos que cuando se forman estrellas ya hemos podido captar la formación también de sistemas planetarios. O sea, en sus etapas iniciales, en esas infancias, nuestro Sol tiene más de 4.500 millones de años de edad. Nuestro planeta Tierra es casi coetáneo a la formación del Sol. Por tanto, vivimos en un planeta antiguo, ¿vale? No de los más antiguos de nuestra galaxia, pero vivimos en un planeta antiguo. Esto que les voy a mostrar ahora son imágenes de planetas que están en formación. Esto es el radiotelescopio ALMA, que Europa tiene. España participa también en este proyecto que tienen en Chile. Y esta imagen de la izquierda borrosa es un sistema planetario en formación que ha captado en ondas milimétricas ese conjunto de radiotelescopios que veían antes. Y eso de la derecha es una simulación realizada años antes con un superordenador de cómo podría ser un proceso de formación de planetas alrededor de una estrella, en donde se ve el material que evoluciona por la gravedad alrededor de la estrella, formando un anillo en donde se va a condensar ese gas y producir al final un planeta que tiene un contenido considerable de hierro, de níquel, de silicio, como ocurre en el interior de nuestro planeta Tierra, que todavía no lo conocemos muy bien, dicho sea de paso, pero bueno, tenemos evidencias de que esos son los elementos clave para agregar el material y conformar un planeta de tipo terrestre. Estas nubes de gas donde se forman las estrellas y los planetas son muy comunes en nuestra galaxia y fueron mucho más comunes en tiempos pasados. De forma que ahora mismo tenemos un registro casi completo de todas las nubes de formación de estrellas de nuestra galaxia, gracias a las modernas técnicas, y sabemos dónde están naciendo estrellas. No sabemos dónde nació una estrella como nuestro Sol. Sabemos que no nació donde estamos, porque ha viajado a lo largo de la galaxia, pero no debió nacer a una distancia enorme. Sabemos algunas posibles regiones donde nuestro Sol nació, con otras estrellas de compañeras que al final pues nos abandonaron esa incubadora, vamos a decir. Ahora les voy a hablar del final de la vida de una estrella como el Sol. Tenemos imágenes que demuestran lo que va a ser el final de la vida de una estrella parecida a nuestro Sol. Nos ayudan a entender la evolución de nuestro Sol. En esa fase final se forman unas expulsiones de material muy importantes que rodean a la estrella y se transforma la estrella que es nuestro Sol actualmente, porque deja de ser un horno nuclear de fusión de hidrógeno y se convierte en hornos nucleares de fusión de elementos más pesados y por tanto más energéticos. Y eso hace que las capas de la atmósfera del Sol se expandan, eso ocurrirá dentro de 5.000 millones de años, y lleguen hasta la Tierra. Por tanto, nuestro planeta quedará inmerso en esa atmósfera solar del futuro de estrella gigante que le toca, porque eso lo hemos visto. Eso ocurre en estrellas que nacieron antes que nuestro Sol y que ya hemos capturado sus etapas finales de vida. Porque en nuestra galaxia hace ya más de 10.000 millones de años que se empezaron a formar estrellas. Y ese es el tiempo de vida que tiene nuestro Sol. Estamos a mitad de la vida del Sol. Esa etapa en donde se expulsa material, cada color que ven ustedes en el gas indica la presencia de distintos átomos, gases, pero también la presencia de nuevas formas moleculares. Por ejemplo, en estas nebulosas se han detectado nuevas formas de carbono, aparte del diamante y del grafito que hemos estudiado todos en el colegio, que es como se manifiesta el carbono. Existen esas pelotas moleculares que tienen forma de pelota hueca y que están constituidas exclusivamente por átomos de carbono y que son casi indestructibles en el espacio interestelar. Y les recuerdo que los pentágonos y los hexágonos que forman esas pelotas de carbono son la clave de las moléculas que forman nuestro ADN. De forma que la formación de pentágonos y hexágonos en moléculas en el espacio interestelar, y aquí tienen un pequeño esquema, está en inglés desafortunadamente, pero un pequeño esquema que se puede seguir bastante bien del tipo de moléculas complejas, moléculas orgánicas complejas que ya hemos podido detectar en esos inmensos laboratorios que son las estrellas al final de su vida. Y resulta paradójico, pero al final de la vida de una estrella, con las expulsiones de material y las transformaciones que tienen lugar en esos materiales, se produce una química muy rica que ha llegado incluso de forma natural a producir aminoácidos, que son la clave de las proteínas que constituyen un elemento esencial para la vida. Pues toda esta gama de moléculas basadas en pentágonos y hexágonos, sabemos que se forman de manera natural en muchos contextos astrofísicos.
Sabemos que son los pilares de la construcción de la vida, pero todavía no hemos podido demostrar la existencia de, por ejemplo, las bases del ADN en ningún sitio en el universo. Sí, los primeros indicios de aminoácidos, pues como la tirosina o el triptófano y algunos más, que están todavía en debate, pero que ya se empiezan a caracterizar. Ese es el final de una vida de una estrella como nuestro Sol. Pero hay estrellas mucho más grandes que nuestro Sol que acaban la vida de manera mucho más violenta, con lo que llamamos explosiones de supernovas. Esas explosiones pueden hacer que una estrella, en cuestión de segundos, pase a brillar tanto como 1.000 millones de estrellas al mismo tiempo. Y esas explosiones las detectamos constantemente. Cada noche, en algún lugar del universo, se producen 50 explosiones de supernovas. Y tenemos ya medios para detectar esas explosiones. Hay fenómenos muy interesantes cuando una explosión de una estrella, la estrella azul es la grande, la estrella pequeña es una estrella como el Sol. Si está cerca de una explosión de supernova, como muestra esta simulación, la estrella que es como el Sol capta buena parte de los materiales que se producen durante la explosión, que es una explosión de carácter termonuclear, es decir, que hay una transmutación de elementos atómicos nucleares brutal. Y cuando ocurre la explosión, la estrella se contamina de materiales nuevos, se producen nuevos elementos. El hierro, se produce muchos elementos de la tabla periódica, especialmente el oxígeno, por ejemplo, en cantidades enormes. Todo esto se ha podido observar, lo pudimos observar nosotros en varios casos en donde la explosión, estamos convencidos de que dio lugar también a la formación de un agujero negro que capturó material de la estrella compañera después, produciéndose fenómenos de transmisión de material que hemos podido detectar con los telescopios que tenemos ahora. Ese proceso es un proceso bien conocido que produce la disgregación de buena parte de la estrella durante la explosión termonuclear y genera esas nubes inmensas de material contaminado por nuevos elementos atómicos, resultado de la explosión, y en el interior, fíjense, hay un puntito de esta imagen, en el centro se crea o bien una estrella de neutrones o un agujero negro. En esta imagen, en el caso de la nebulosa de Casiopea, conocidísima desde que tuvo lugar la explosión y fue detectada a simple vista o con pequeños telescopios, hace ya cientos de años, se sabe que se formó una estrella de neutrones que hemos podido detectar con los nuevos telescopios y las nuevas tecnologías. En particular en La Palma, en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, también de nuestro instituto, el Instituto de Astrofísica en Canarias, se están construyendo estos telescopios singulares, una colaboración entre España y Japón, principalmente, no solo, pero principalmente. Estos telescopios están expresamente diseñados para captar las explosiones de rayos gamma de fenómenos asociados a la producción de agujeros negros. Y ahora ven aquí en esta imagen 3, pero estamos construyendo y se terminarán este año otros 3. El más grande tiene 23 metros de diámetro. Son los telescopios también de esta clase más grandes que hay en el mundo y por tanto tendremos la instalación más potente de observación de fuentes de radiación gamma del mundo, que estará destinada no solo a investigar agujeros negros, pero por supuesto a investigarlos y conocer más y mejor acerca de las propiedades de los fenómenos que ocurren alrededor de los agujeros negros. Volveré a hablar de agujeros negros. Esto es el esquema resumen que les estaba comentando antes de qué ocurre cuando un agujero negro captura material de una estrella. Estos fenómenos de captura conocemos ahora mismo 20 que están siendo activos en nuestra galaxia. Se produce una cantidad enorme de energía cerca del agujero negro. Una vez que se entra en el horizonte del agujero negro, el material no puede escapar. Es un agujero negro por eso, porque de ahí la gravedad es tan intensa que no se puede escapar. Pero antes de entrar se producen fenómenos de aceleración magneto-hidrodinámica, fenómenos de campos magnéticos muy intensos, que producen eyecciones de material con jets que son de energía y de velocidades relativistas, que para nosotros son muy, muy interesantes para entender los fenómenos de mayor energía que hay en nuestro universo hoy día. Con satélites de rayos X y rayos gamma, como este, integral, que están orbitando la Tierra cada 90 minutos, tenemos la capacidad de detectar cualquier explosión de rayos X o de rayos gamma y dar una alerta general a todos los observatorios del mundo para poder estudiar entonces en más detalle las causas de esa explosión
Y bueno, pues esto forma parte de la astrofísica de altas energías, que es muy interesante porque nos ayuda a entender los fenómenos más energéticos que tienen lugar en nuestro universo. Y esas alertas, cuando se dan, activan toda la gama de observatorios que tenemos en el mundo, desde los de radio, ALMA, como les comenté antes, a nuestro gran telescopio Canarias o a los telescopios de 8 metros en Chile y a telescopios más pequeños, por supuesto. Esta es una imagen de nuestro gran telescopio Canarias, en donde el espejo principal de 10,4 metros de diámetro está constituido por 36 espejos individuales que en escalas de milisegundos tienen que corregir todas las deformaciones que produce la gravedad al girar, al elevar, al mover el telescopio, para que tengan una forma exacta, tal y como la hemos diseñado en todo momento. Entonces tiene actuadores que constantemente están activando en escalas pequeñas, de decenas de nanómetros, para poder corregir constantemente la superficie y dar una calidad óptica perfecta. Y bueno, pues es un prodigio de ingeniería, la verdad, que nuestro país ha podido lograr, y desde el año 2009 pues está en funcionamiento y sigue produciendo una ciencia excelente. Por ejemplo, pues con este telescopio se pueden observar fenómenos de fusión de estrellas de neutrones. Eso que les comentaba, que queda cuando explota una estrella, esa pequeña estrella de neutrones tiene un tamaño de 15 kilómetros, una estrella de neutrones. Y contiene el material que tiene nuestro sistema solar multiplicado por 3, para que se hagan una idea, en 15 kilómetros. Cuando se fusionan estas estrellas se producen unas detonaciones enormes que somos capaces de captar en galaxias lejanísimas, porque llevan mucha energía asociada. Cuando se fusionan agujeros negros, que también hemos detectado por otras técnicas distintas, la fusión de agujeros negros, la unión de dos agujeros negros, lo que se produce es algo. No emiten luz porque del agujero negro que se forma, que es más masivo, no puede emitirse ninguna luz por su fuerza de gravedad. Pero la fusión de agujeros negros produce también un fenómeno que hemos conseguido detectar después de 40 años de investigaciones, que es la producción de ondas gravitacionales. Y ahora les voy a comentar, porque esta es la nueva frontera de la física, ya no de la astrofísica, de la física, que es cómo se distorsiona el espacio y el tiempo, pero vamos a decir el espacio, cuando dos agujeros negros se fusionan. También ocurre cuando se fusionan dos estrellas de neutrones, pero los agujeros negros son más potentes y sus distorsiones son mayores y son mucho más interesantes también. Miren, esta es la señal que se detectó ya hace 9 años, por primera vez, de la fusión de agujeros negros. Como consecuencia de esa detección, a los pocos años se les dio el Premio Nobel de Física a los investigadores que dirigían este experimento. Esas señales que ven así se detectan simultáneamente en 2 laboratorios, por lo cual están seguros de que es la primera fusión, pero es que ahora ya se han detectado unas 50 desde el año 18 hasta ahora, porque han mejorado las técnicas. En aquel momento Estados Unidos era el único país que tenía activo laboratorios de ondas gravitacionales, ahora lo tiene Europa y también lo tiene Japón, y la unificación de esfuerzos hace que se puedan detectar mucho mejor estos eventos, y ahora vemos que son cotidianos en el universo, esa fusión. La cantidad de energía que se libera en una fusión, a ver cómo les transmito, es en cuestión de unos segundos, es equivalente a la que liberan 50 soles durante toda su vida. Pueden hacer. Y eso hace que el espacio, que para nosotros es algo absolutamente estable, y el tiempo, el tiempo sabemos que transcurre, pero el espacio es estable, pues que el espacio se distorsione de una forma brutal en el entorno donde tiene lugar, pero eso se propaga por todo el universo y somos capaces de detectar esas fusiones a 100 millones de años luz, a 300 millones de años luz, y los nuevos instrumentos incluso a casi 1000 millones de años luz. Y bueno, pues los agujeros negros no dejan de sorprendernos. Ahora les voy a hablar del agujero negro del centro de nuestra galaxia. Fíjense que durante estos años, desde el 94 hasta más de 30 años, los grupos dirigidos por Getz y Gensel, que recibieron el premio Nobel por estas investigaciones en el año 20, detectaron el movimiento de las estrellas de nuestra galaxia, en el núcleo de nuestra galaxia, alrededor de algo que no veíamos. Fíjense esa estrella, eso es una estrella real, y esto es una película real lo que han visto. El movimiento de estrellas seguidas pacientemente por los astrónomos año tras año, y las estrellas se mueven alrededor de algo que no vemos.
Pero la estrella que se está moviendo es una estrella muy masiva, mucho más masiva que nuestro Sol. Y por tanto, lo que causa ese movimiento tiene que ser todavía mucho más masivo. Así que cuando utilizamos las leyes de Newton o usamos la teoría de Einstein para determinar qué causa el movimiento de esa estrella, llegamos a la sorpresa de que allí lo que hay es un objeto que debe tener 4 millones de veces la masa de nuestro Sol y no emite nada de luz en ninguna de las regiones del espectro electromagnético. Eso es lo que llamamos un agujero negro. Y en nuestra galaxia existe ese agujero negro supermasivo y luego tenemos conocidos una decena de agujeros negros poco masivos que tienen entre 5 y 10 veces la masa de nuestro Sol. Son poco masivos, pero los cálculos que tenemos de cómo se han podido producir indican que en nuestra galaxia tiene que haber al menos 10 millones de agujeros negros pequeños que todavía no hemos descubierto. Y bueno, pues seguimos investigando. Afortunadamente, ninguno de estos parece que esté cerca de nuestro sistema solar, porque sus efectos serían muy notorios y no hemos detectado nada anómalo, pero sabemos que tienen que existir en el resto de nuestra galaxia, que es muy grande. Ahora les voy a comentar cómo son las galaxias de grandes y así ya inicio la parte final de mi conferencia. Las galaxias son conjuntos de miles de millones de estrellas. Tienen agujeros negros pequeños, tienen agujeros negros supermasivos, tienen sistemas planetarios. Todo eso configura una galaxia. Esto que ven aquí es Andrómeda, que es la galaxia similar a la nuestra, más cercana. Y es la que podemos investigar en gran detalle, aparte de nuestra galaxia. Fíjense que nuestro Sol, con respecto al centro de la galaxia, que es obvio que es la zona más luminosa, nuestro Sol está en el extrarradio. Es muy importante quedarse con esta idea. Nosotros vivimos en una zona bastante pacífica de nuestra galaxia, ¿vale? Y eso significa que hemos podido desarrollar la vida con relativa tranquilidad. En otras regiones donde hay explosiones de supernovas, fusiones de estrellas de neutrones, realmente las emisiones de rayos gamma son brutales y es muy difícil que se desarrolle vida. Pero en esta parte de la galaxia hay muchas posibilidades para encontrar quizás otras formas de vida en algún sistema. Por eso tiene sentido que sigamos investigando. El entorno de la Vía Láctea está en el recuadro amarillo del centro de esta imagen. Andrómeda es la que está allí indicada con su nombre. Entre nosotros y Andrómeda, pues hay decenas y decenas de pequeñas galaxias, que son galaxias que llamamos satélites de estas dos, que son las más importantes. Así se ha investigado el entorno de nuestra galaxia, pero lo más relevante es que en ese entorno de nuestra galaxia hay diversas formas de galaxias. Es una variedad ingente. Yo les voy a mostrar muchas de las que se han ido descubriendo. Hay formas de galaxias de todo tipo, irregulares, regulares, esféricas, espirales. Las galaxias son como las células del universo. Cada una tiene su vida propia y están entre sí bastante alejadas unas de otras, de forma que la interacción entre galaxias no es fácil. Por ejemplo, nuestra galaxia, colisionará con Andrómeda dentro de 1.000 millones de años. Y habrá una colisión realmente de los miles de millones de esas estrellas que hay allí en Andrómeda con los nuestros. Lo que ocurre es que el espacio entre las estrellas es suficiente como para que podamos sobrevivir a esas colisiones. Es decir, nos vendrán estrellas de Andrómeda y nosotros invadiremos también el espacio de Andrómeda porque nuestras velocidades en el espacio general del universo son tales que nos llevan a esa confrontación. Lo sabemos y va a ocurrir, pero no nos preocupa como un hecho que pueda causar la extinción de la vida en la Tierra. Esto no nos preocupa lo que le pase a nuestro Sol dentro de 5.000 millones de años, pero la colisión será desde luego inevitable y lo que quiero transmitir es el mensaje de que, aunque se oiga que vamos a colisionar con Andrómeda y que eso va a ocurrir antes de que el Sol cambie a una nueva fase, no necesariamente eso va a provocar un drama en nuestro sistema planetario. Las galaxias, casi todas ellas tienen agujeros negros supermasivos en su centro. Esto es también algo sorprendente que hemos ido descubriendo en los últimos 20-30 años. Pensábamos que nuestra galaxia podía ser una excepción, no lo es. Lo que tienen las galaxias en sus núcleos sistemáticamente son agujeros negros supermasivos. Han concentrado tanta materia en el centro que forman agujeros negros que emiten
esos haces de material que es como los detectamos, porque de otra manera no podríamos detectar. Antes de entrar la materia al agujero negro, una parte de la materia que cae es eyectada con fenómenos, con lo que llamamos jets relativistas, o sea, chorros relativistas. Bueno, eso es así, pero ahora fíjense en lo siguiente, cómo se distribuyen las galaxias en el universo. Cada puntito que ven aquí es una galaxia. Cada uno de esos puntitos que ven aquí tiene cientos de miles de millones de estrellas. Pero las galaxias se distribuyen de esta manera. Esto es algo que hemos podido constatar a lo largo de los últimos 30 años, haciendo mapas del universo extragaláctico, es decir, de todo lo que hay fuera de nuestra galaxia, con telescopios dedicados a eso. Fíjense que hay concentraciones de galaxias y hay vacíos de galaxias. Nuestro universo es así. Por supuesto, nos hemos preguntado por qué es así. Piensen además que en cada puntito de estos, en el núcleo de la galaxia, hay un agujero negro supermasivo que distorsiona el espacio y el tiempo. Y no sabemos si puede haber en algunas otras dimensiones una interconexión entre todos esos agujeros negros que hay en los centros de las galaxias. Es uno de los temas que nos preocupa y nos ocupa para entender si además de nuestro espacio pudiera ser que existe una interconexión en una dimensión que todavía desconocemos, una dimensión física que todavía desconocemos. Y bueno, hay especulaciones al respecto y yo quería comentarles que esa es la circunstancia actual de investigación, conocer las propiedades de toda esta distribución de materia a lo largo y ancho del universo, ¿de acuerdo? No es todo. Lo otro que hemos visto es que las galaxias se están alejando unas de otras. Todas ellas se están alejando entre sí. Esto es el mensaje que les quiero transmitir. No es una estructura estática del universo. Toda esa estructura está cambiando. Y, lógicamente, nos preguntamos por qué. Y además nos preguntamos por qué esa expansión, sabemos desde hace, vamos a decir, 20 años, que además es una expansión acelerada. Es decir, que las galaxias además se están alejando cada vez más rápido entre ellas. Y no sabemos por qué. Los descubridores de esta expansión acelerada también recibieron el Premio Nobel de Física. Esto es en el año 2011. Creemos que hay formas de materia y formas de energía en el universo que están provocando esto y que desconocemos todavía. Creemos también que podría haber leyes de la física que están más allá de las que hasta ahora hemos podido establecer en nuestros laboratorios y en nuestra experiencia terrestre. Pero esas son preguntas que no tienen todavía respuesta. Seguimos investigando, lógicamente tenemos que llegar a esclarecer qué es lo que ha pasado en el universo y cómo ha evolucionado para poder entender cómo son esas formas de materia y de energía. Y este quizás es uno de los diagramas más complicados que tengo en esta presentación, que es la historia del universo en una diapositiva. Fíjense, en el tiempo actual, esto es una secuencia de tiempo. Desde un momento singular en la historia del universo, hace 13.700 millones de años, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia del universo es, de alguna forma, reflejado en este diagrama. El tiempo actual es la parte derecha del diagrama, donde tenemos esos satélites que son capaces de captar las radiaciones que han viajado a lo largo de toda la historia del universo. Este es un concepto importante porque la luz que se genera en una estrella lejana tarda años en llegar, pero la luz que se genera en una galaxia muy lejana tarda miles de millones de años en llegar. Por tanto, nosotros los astrónomos de aquí, del planeta Tierra, somos capaces de ver lo que pasó en el universo más lejano porque nos está llegando la luz de allí que ha viajado durante miles de millones de años y nos llega con una imagen de lo que pasó en el universo entonces. Y eso es lo que quiere representar este diagrama que ven aquí, cuando de las galaxias que hay en la parte derecha pasamos hacia cosas más extrañas que hay en la parte del principio, que es el pasado remoto del universo. Y bueno, pues hemos sido capaces de captar las radiaciones más antiguas del universo con satélites como estos que se llaman WMAP o Planck, que son el de la NASA y el de la Agencia Espacial Europea. Y esas radiaciones que nos llegan del origen del universo nos han permitido hacer mapas como este, que es muy importante, pero que no es fácil de explicar.
Imaginen que yo quiero hacer un planeta de la superficie de la Tierra, un mapa de la superficie de la Tierra. Pues aparecen continentes, aparece España, aparece América, en fin, mares. Si hacemos un mapa de toda la bóveda celeste, de cómo era la radiación hace 13.000 millones de años, este es el mapa. Eso es lo que medimos. Yo era coinvestigador de esta misión Planck, que ya ha terminado. Tuvimos el mapa de la radiación más antigua del universo, es decir, la luz que se produjo muy cerca del comienzo de la historia del universo. Porque piensen que un universo que está en expansión conduce, si retrotraemos esa expansión hacia tiempos muy remotos, pues todo estaba más cerca de sí, y eso nos lleva a una singularidad inicial, que es lo que llamamos el Big Bang, ¿de acuerdo? Entonces, el Big Bang es un modelo matemático y físico que tiene complejidades y que nosotros tenemos todavía que constatar que es la mejor descripción posible de la historia del universo. Pero lo que sí les puedo decir es que por lo menos tenemos un modelo para preguntarnos qué es lo que pasó cerca de los primeros instantes, porque nuestro universo de alguna manera se inició. No tenemos evidencia de que haya estado infinitamente en el tiempo, sino que tuvo un origen presumiblemente hace 13.800 millones de años, porque por distintas técnicas podemos establecer la edad. Ahora bien, ¿qué pasó en el instante cero? No lo sabemos, porque las leyes de la física que conocemos aquí probablemente no son de aplicación en ese instante. O sea, nuestras leyes, las que conocemos, nos permiten entender en el tiempo actual la estructura del universo en galaxias que les he comentado. Nos permite entender también ese mapa de la luz más antigua del universo que hemos construido, pero todavía no nos permite entender con toda garantía lo que ocurrió muy cerca del instante inicial. Esa etapa se llama inflación, es un nombre que le hemos dado y no tiene mayor importancia que el hecho de que en ese momento el universo empieza a crecer de una manera brutal, en ese instante, por alguna razón, por alguna forma de energía que desconocemos. Y bien, ahora lo que investigamos es, aparte de que hemos verificado ciertas predicciones del Big Bang, del modelo físico-matemático, investigamos las que nos faltan para estar seguros de que realmente es un modelo válido, es la historia de la física, ¿no? Entonces, en el Big Bang debió ocurrir una generación de ondas gravitacionales. Imagínense si detectamos las ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros, el evento más catastrófico en la historia del universo fue ese Big Bang, ese instante inicial, y debió generar ondas gravitacionales, y todavía no las hemos detectado. Debió generarlas, pero no las hemos detectado. ¿Cómo podemos saber si ocurrió? Bueno, pues ahora les voy a hablar de uno de mis experimentos, que son los telescopios Quijote, más español no puede ser. Está claro que es muy español, el 90% de experimentos españoles. Después está la Universidad de Cambridge con una pequeña contribución y la Universidad de Manchester también. Y es un experimento que montamos en Tenerife ya antes de que se descubrieran las ondas gravitacionales para buscar esto. Seguimos todavía recolectando datos. Es un experimento que lleva desde el año 2012 tomando datos de la radiación de microondas que nos llega desde el origen del universo, porque en el análisis de la polarización de esta radiación, una propiedad física que tiene todas las luces, las microondas también, en el análisis de esa polarización está la clave de las ondas gravitacionales del Big Bang. Así que nosotros en Tenerife, y principalmente Estados Unidos en el desierto de Atacama y en el Polo Sur, estamos buscando esa huella de las ondas gravitacionales, ellos con sus experimentos y nosotros con el nuestro. Y ojalá que alguno tenga la suerte de detectar esa huella que estamos buscando, porque entonces vamos a tener una garantía mucho mayor de que el modelo que llamamos Big Bang es un modelo razonable para describir instantes muy cercanos al instante inicial. Todavía no el instante inicial, pero muy cercanos, en donde la física está dominada por formas de energía que ahora mismo no conocemos en el universo, que las llamamos, los físicos llamamos los campos escalares. Son formas de energía excepcionalmente singulares, vamos a decir, que para nosotros son la frontera del conocimiento. Y nosotros trabajamos con esos experimentos, pero habrán oído hablar del nuevo telescopio espacial, el James Webb de la NASA, con participación europea, y el telescopio Euclides, Euclid en inglés. Estos son dos satélites, uno americano y otro europeo, que están haciendo un mapa exhaustivo de todo el universo al que podemos acceder
en su distribución de galaxias porque creemos que parte de la clave sobre las formas de energía y de materia en el universo está en cómo se han distribuido las galaxias a lo largo de la historia del universo y en la estructura a gran escala del universo. Y creemos que con estas misiones, por lo menos en los próximos años, vamos a avanzar en el conocimiento sobre las formas de energía del universo y sobre cómo afectan a la evolución del propio universo y del espacio-tiempo. Y bueno, pues con esto, muchas gracias por su atención y ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor Rebollo, por su magnífica conferencia, interesantísima, sobre un tema apasionante que no nos es dado en nuestros 80 años de vida alcanzar, comparado con estos miles de millones de años, y que pues probablemente en un futuro relativamente próximo pues se mejorará el conocimiento de todo esto. La verdad es que es un tema impresionante, apasionante, para dedicar toda una vida de trabajo a trabajar sobre ello y a experimentar y a lograr pues, lo poquito que cada uno puede ir haciendo y avanzando. Así es. Muchísimas gracias por su presentación y le quiero hacer entrega de este pequeño recuerdo. Sí, muchas gracias. Pero yo... Muy bien, enhorabuena. Muy bien. Después de esta extraordinaria conferencia, pues quiero agradecer la presencia de las autoridades civiles, señora delegada de Cultura, militares, almirante en general, y a todos mis compañeros y compañeras académicos, y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia aquí. Les anuncio que el próximo acto de la Academia será el martes 24 a la misma hora, 19:30, y consistirá en una conferencia que con el título Las heridas de las guerras medievales va a pronunciar el profesor don Carlos Vara Zorbeck, doctor en Medicina, historiador y académico correspondiente de San Romualdo. Pues mi enhorabuena, profesor, por esta extraordinaria y divulgativa conferencia. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes.